Durante siglos de folclore portugués, desde la Edad Media hasta principios de la época moderna, nació una leyenda escalofriante, el mito del lobisomem, o hombre lobo. Esta historia tétrica advertía que el séptimo hijo varón consecutivo se convertiría en bestia, a menos que fuera bautizado con rituales especiales. Así, alimentaba miedos y misterios que atravesaron generaciones en Portugal y en América del Sur. Estas historias no solo moldearon creencias locales, sino que también despertaron temores profundos que todavía perduran, fusionando lo sobrenatural con la identidad cultural. ¿Te interesa conocer más sobre esta leyenda que ha atrapado la imaginación desde hace siglos? Súbete a esta aventura y descubre los secretos detrás del mito más duradero de Portugal. En las tierras rurales de Portugal durante la Baja Edad Media, ciertos rumores de una amenaza inexplicable comenzaron a recorrer los pueblos envueltos en niebla. Los agricultores y pastores temían la noche, convencidos de que una maldición acechaba su tierra, relacionada con una profecía inquietante, que el séptimo hijo de una familia podía convertirse en un lobisomem, una bestia maldita que vaga bajo el brillo de la luna llena. La comunidad se aferraba a viejos ritos y supersticiones, desesperados por alejar aquella oscuridad. La leyenda cobró fuerza en medio de un ambiente de fervor religioso y cambios sociales. Los líderes de la Iglesia advirtieron que esas maldiciones eran castigos divinos, arraigados en pecados que ya se habían olvidado. Un cura local, el padre Miguel, se convirtió en una figura central, instando a la comunidad a bautizar a sus hijos cuanto antes, especialmente si eran el séptimo hijo, por miedo a la condena eterna y a que vidas inocentes se convirtieran en monstruos. Las tensiones aumentaron a medida que se difundían historias de niños que desaparecían sin explicación durante las noches de luna llena. A lo largo de las generaciones, las familias vigilaban con tensión a sus séptimos hijos, e incluso algunos recurrían a bautismos secretos en la clandestinidad de la noche. Las historias de estos niños transformados, mitad humanos, mitad bestias, se fueron formando en baladas y tradiciones orales que simbolizaban esa frágil línea entre la civilización y la barbarie. El miedo se intensificaba por tragedias reales, ya que algunos niños mostraban comportamientos extraños después de nacer, alimentando acusaciones y una paranoia constante. En el siglo XVI, mientras Portugal emprendía exploraciones por África y Sudamérica, la leyenda del lobisomem acompañaba a exploradores y colonos a través de los océanos. Los colonizadores portugueses, en busca de riquezas y nuevas tierras, también llevaban consigo estas supersticiones. En las regiones del norte de Brasil, donde la influencia portuguesa se mezclaba con las creencias indígenas, el mito se transformó y prosperó, convirtiéndose en historias de hermanos malditos que se convertían en bestias bajo la luna de sangre, alimentando temores y leyendas locales por igual. En medio del caos colonial de los siglos XVII y XVIII, las acusaciones de brujería y maleficios sobrenaturales se intensificaron. El miedo al lobisomem se entrelazaba muchas veces con acusaciones de herejía o traición, lo que provocaba cacerías de brujas y juicios, especialmente contra familias sospechosas de ocultar al séptimo hijo maldito. La leyenda funcionaba tanto como una historia moral como un mecanismo de control social, reforzando la importancia de la fe y la obediencia en tiempos de caos y cambio. Uno de los casos más famosos involucró a un niño llamado João, nacido en un remoto pueblo de Portugal en 1700. Sus padres, aterrorizados por la maldición, lo mantuvieron escondido, temiendo que se transformara. Esa misma noche, los habitantes del pueblo reportaron haber escuchado aullidos angustiosos y vieron una criatura con ojos luminosos merodeando por el bosque. La comunidad, llena de miedo, empezó a debatir si João realmente estaba maldito o si todo era producto de la superstición, desgarrando la frágil confianza que los unía. A medida que la ciencia empezó a cuestionar lentamente las viejas supersticiones, los escépticos sostenían que el mito del lobisomem era solo una manifestación cultural de miedos colectivos, la pobreza, las enfermedades y la incertidumbre. Sin embargo, incluso en medio de debates racionales, la leyenda seguía vigente, transmitida por los mayores que creían que algunas maldiciones eran castigos divinos. La tensión entre la razón y la fe generaba una sociedad atormentada por dudas, donde el temor a la bestia opacaba la búsqueda de explicaciones racionales. En el siglo XIX, mientras Portugal atravesaba convulsiones políticas y las monarquías comenzaban a desaparecer, el mito persistió como un símbolo de la identidad nacional, arraigado en la tradición popular.
Las historias del séptimo hijo maldito se convirtieron en metáforas de fuerzas invisibles que influyen en nuestros destinos y en las luchas de la sociedad. Las comunidades rurales se aferraban con fuerza a sus tradiciones, encontrando consuelo en la idea de que protectores mitológicos, o monstruos, los cuidaban o, en otros casos, los destruían, todo dependiendo de su fe y de cómo respetaban las costumbres. Durante la época colonial, los intercambios culturales hicieron que el mito del lobisomem se adentrara aún más en Sudamérica, especialmente en Brasil. Las comunidades locales, mezclando relatos indígenas con supersticiones portuguesas, convirtieron al lobisomem en una figura de gran importancia moral, un símbolo de la tensión entre la modernidad y las tradiciones antiguas. La leyenda de la maldición del séptimo hijo se convirtió en una historia sobre la justicia divina, una advertencia para quienes se alejaban de la fe y la moralidad, representada a menudo en ilustraciones que asustan y cautivan por igual. A principios del siglo XX, el racionalismo científico empezó a desafiar las antiguas creencias, pero la leyenda del lobisomem siguió vivo en la cultura popular. La podías escuchar en las esquinas de las calles, en las tabernas y en el teatro local. Los folcloristas recopilaron historias de hombres y mujeres acusados de transformarse en bestias, muchas veces impulsados por problemas psicológicos o por el rechazo social. La leyenda permaneció como un poderoso símbolo del miedo humano a lo desconocido, a lo que acecha bajo la superficie de la vida normal. En medio de la agitación política durante la dictadura del Estado Novo, de 1933 a 1974, la leyenda fue modificándose sutilmente. La propaganda solía destacar la disciplina moral, relacionando el mito del séptimo hijo maldito con el decadencia y el caos social, como una advertencia a los ciudadanos para que permanecieran fieles y obedientes. Las historias de transformación se convirtieron en metáforas de la conformidad frente a la rebeldía, reflejando las angustias del país bajo un régimen autoritario, pero en secreto, conservaban la esencia emocional de la leyenda. Hoy, la maldición del séptimo hijo sigue presente en la memoria cultural de Portugal y Brasil, un eco de miedos ancestrales y enseñanzas morales. Los psicólogos modernos ven en este mito un reflejo de las ansiedades sociales, el temor a lo desconocido, al forastero y a lo incontrolable. El lobisomem simboliza esa lucha profunda que todos llevamos dentro, enfrentarnos a nuestros temores más primitivos, al monstruo que habita en nuestro interior, y esa constante búsqueda de sentido en medio del caos.